Hola, muy buen día a todas las personas seguidoras de Substantia, amantes de las plantas aromáticas y especias, consumidores de aceites esenciales y aceites sustanciales. Los saludo hoy 25 de agosto del 2025, siendo las 3:30 de la tarde. Saludamos a la primera persona que se conecta, a Mario, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir, a divulgar un artículo relacionado con el sentido del olfato, muy importante y que es un poquito teórico, pero al final vamos a ver un video, unas recomendaciones que nos hacen y la idea es entender más sobre nuestro olfato. Este artículo viene de la base de datos de Oxford Academic y hace parte de la revista Chemical Senses, Sentidos Químicos, y fue publicado el 25 de julio de 2025 por un grupo de científicos de Alemania. Y se llama Impacto de la pérdida olfativa en la calidad de vida. Una revisión hasta el 2025. Entonces vamos rápidamente a la introducción. Vamos a comenzar. Dice: la visión general sobre el olfato es que nuestro sentido del olfato no es esencial. Esta suposición se basó posiblemente en investigaciones anteriores que indicaban que los humanos son micrósmicos. Entonces, bueno, este grupo científico de Oxford siempre usan unos términos científicos relevantes, muy interesantes. Entonces tuve que buscar a qué se referían con ese micrósmicos. Y dice que es algo muy pequeño relacionado generalmente con el olfato. Entonces lo que quiere decir es que en cuanto a aromas sabemos muy poco, somos muy pequeñitos. Y en encuestas que informaban que las personas declaraban que preferían renunciar a su sentido del olfato antes que a cualquiera de sus otros 4 sentidos principales, sus teléfonos inteligentes, su dedo meñique del pie o la audición de un oído. Sin embargo, la visión científica sobre la capacidad y las funciones del olfato en los humanos cambió drásticamente en las últimas décadas y la conciencia general aumentó debido a la pérdida del olfato relacionado con la COVID-19 que afectó a millones de personas. Entonces dice: olfato, uno de los 3 sentidos químicos. Entonces, oigan, pues, 3 sentidos químicos nos reportan en este nuevo artículo. Anteriormente se reportaban 2 sentidos químicos, que eran el gusto y el olfato. Pero aquí nos van a explicar otro sentido. Pero vamos a comenzar con el olfato. Entonces dice: el olfato es uno de los sistemas sensoriales que sirven para detectar y decodificar los estímulos químicos del entorno. En el olfato, los compuestos químicos volátiles del aire se inhalan por la nariz, se unen a los receptores olfativos ubicados en el epitelio olfatorio y generan señales que son integradas por el bulbo olfatorio antes de ser transmitidas a las cortezas olfatorias primaria y secundaria para su interpretación. Entonces, listo, ahí nos describieron cómo llega los aromas al cerebro, cómo se genera el olfato, y este es el primer sentido químico. Luego dice: el gusto permite la detección y percepción de los compuestos químicos disueltos en la saliva para dar las sensaciones de sabores salados, dulces, ácidos, amargos o umami, posiblemente también de grasa y de agua. Entonces, ya saben, todo lo que detecta nuestras papilas gustativas es lo relacionado con el gusto. Y el tercer sentido químico que nos relacionan acá es el de la quemestesis. Dice que permite la detección de agentes que han llegado
a la mucosa, por ejemplo, la mucosa de la cavidad oral o la mucosa de la cavidad nasal, mediante la activación de receptores involucrados en otros sistemas sensoriales, para provocar sensaciones como ardor, escozor, dolor, tirantez o enfriamiento. Los tres sentidos interactúan en la percepción del aroma durante la alimentación. Entonces, ¿por qué son químicos? Porque están detectando sustancias químicas orgánicas vivas de las plantas. Entonces, directamente por estos receptores que tenemos, podemos tener aromas, sabores y percepciones que salen de eso, como el ardor, el escozor, el dolor. Y vamos a ver las funciones de la olfacción. Olfacción es como el olfato, la olfacción es otro término de la traducción. Dice: las principales funciones del olfato incluyen la orientación hacia objetos con connotaciones positivas, como comidas deliciosas o flores con un aroma agradable, la señalización de interacciones sociales y la advertencia sobre peligros ambientales como comida en mal estado o una fuga de gas. Por lo tanto, la valencia hedónica individual de un olor determina la respuesta conductual de acercarse o evitar la fuente de olor. Entonces, ojo, pues aquí tenemos otro término muy complejo que hablan de valencia hedónica. Generalmente cuando hablamos de valencia en química nos referimos a los electrones que hay en la última capa, que están libres y que pueden hacer enlaces, pero aquí me hablan de una valencia hedónica. Cuando hablamos de hedónico me refiero como al placer. Hay escalas hedónicas, una escala del placer, pero aquí me hablan de valencia hedónica. Hablando con un tío me decía que puede haber un problema ahí con la traducción del alemán al inglés y después del inglés al español. Dicen que valencia hedónica él lo ve más relacionado con el valor si es una valencia positiva o una valencia hedónica negativa. Entonces a eso se refieren, a que va a determinar la respuesta de acercarse o alejarse de la fuente de olor. El olfato es una modalidad clave para regular el apetito, la ingesta de alimentos y la apreciación de una comida. La percepción agradable de olores en los alimentos indica comestibilidad, aumenta el apetito y facilita la localización de los alimentos. Durante la masticación, las moléculas olorosas se bombean hacia la vía retronasal y alcanzan la mucosa olfatoria, lo que evoca la percepción olfativa del aroma de los alimentos. Entonces aquí tenemos dos métodos de recibir el aroma. Una es la ortonasal, que es cuando llega directamente a la nariz, o la retronasal, que es cuando llega directamente desde la boca o la nasofaringe. Entonces es muy importante: olfato de la nariz y olfato de la boca y de la nasofaringe. Entonces dice que durante la masticación las moléculas olorosas se bombean hacia la vía retronasal y alcanzan la mucosa olfatoria, lo que evoca la percepción olfativa del aroma de los alimentos. Por lo tanto, la vía ortonasal como la retronasal desempeñan un papel regulador en la conducta alimentaria. El olfato también es una señal en la comunicación social. Los olores corporales transmiten información diversa que guía la comunicación no verbal, como la familiaridad, la nutrición, el estado hormonal, la emotividad o la inflamación. Como resultado, los olores corporales influyen en el vínculo madre-hijo y el apareamiento. En cuanto a la función de alerta olfativa, el olfato es un sentido de corta distancia con un procesamiento bastante lento. El olfato humano parece estar adaptado para detectar
peligros gaseosos en concentraciones muy bajas, como humo y fuego, pero también patógenos o sus productos metabólicos, por ejemplo, a medida que evolucionan en organismos inflamados o en descomposición. Estos olores evocan una típica expresión de disgusto. Las situaciones en las que utilizamos el sentido del olfato son casi siempre procesos multimodales que involucran múltiples modalidades sensoriales, como el gusto, el olfato y la quemestesis para comer, o la vista, la audición y el olfato para la percepción de personas. Entonces, oigan, pues tenemos tres sentidos para nuestra alimentación: el gusto, el olfato y la quemestesis. Y 3 sentidos para involucrarnos socialmente, que es la visión, la audición. El olfato también. Bueno, la vista, la audición y el olfato. Bueno, el olfato también es para la percepción de personas. Se repite el olfato, pero esos 3 son los que tenemos aquí. Y dice que el olfato facilita la navegación espacial y la formación de mapas cognitivos. También apoya algunas funciones motoras como la movilidad, el equilibrio, la función motora fina, la destreza manual, la función respiratoria y la deglución. Entonces, bueno, ahí volvemos a ser recurrentes la necesidad de aprovechar las plantas para la estimulación de nuestros sentidos químicos. Entonces, nuestros aceites, a tener un aroma muy agradable, una mezcla de sustancias muy chévere, que son muy afines y que tienen una sinergia especial, me ayudan a estimular estos sentidos y a tener efectos, que es lo que vamos a ver. Bueno, pero vamos a ver el deterioro. ¿Qué pasa cuando no tenemos buen olfato? Entonces vamos a ver tipos de deterioro olfativo y prevalencia. Etiologías de la pérdida olfativa. Muchas personas pierden gradualmente el sentido del olfato, siendo el envejecimiento la principal causa del deterioro olfativo. Otras causas de pérdida olfativa gradual incluyen rinitis alérgica, rinosinusitis crónica o trastornos neurodegenerativos. La pérdida olfativa idiopática, sin una causa subyacente clara, se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer o la demencia. Sin embargo, algunas personas presentan anosmia congénita, lo que significa que nacieron sin sentido del olfato. La anosmia congénita es relativamente poco frecuente. Suele tener una base genética y puede ser un síntoma asociado a síndromes como el síndrome de Kallmann, de Charles, de Bardet-Biedl y la insensibilidad al dolor asociada al gen SCN9A. Deterioro olfativo cuantitativo. Bueno, aquí tenemos otra, pero es importante leerlo. Dice: las pruebas de detección, como la prueba de identificación de olores de la Universidad de Pensilvania o los palitos sniffing, pueden distinguir de forma fiable el deterioro olfativo de la función olfativa normal basándose en una puntuación numérica individual referida a los valores normativos de la población. Las puntuaciones individuales pueden clasificarse como normósmicas, que se refiere a una función olfativa normal, hipósmicas, una función olfativa deteriorada, o anósmicas, incluida una capacidad residual para percibir olores con una utilidad limitada en la vida diaria, o mejor dicho, una ausencia de la función olfativa. Las puntuaciones excepcionalmente altas se denominan hiperosmia. Dice: deterioro olfativo cualitativo. Los pacientes también pueden experimentar trastornos olfativos cualitativos, como la parosmia, que es una sensación olfativa distorsionada en presencia de una fuente de olor.
Por ejemplo, percibir el aroma del café como un olor a podrido. Esa es la parosmia. Y también está la fantosmia, que es una sensación olfativa sin la presencia de una fuente de olor, es decir, una alucinación olfativa. La disfunción olfativa cualitativa generalmente se manifiesta con percepciones olfativas desagradables. Los pacientes con parosmia se quejan de que el café, la carne, la cebolla o la pasta de dientes comienzan a oler repulsivo y desagradable. Algunos pacientes también se quejan de percepciones olfativas desencadenadas, identificables y generalmente desagradables que persisten a veces durante días en ausencia de un estímulo continuo, lo que se ha llamado fantosmias inducidas por el olor. Los trastornos olfativos cualitativos suelen ser síntomas que acompañan a la recuperación de una infección viral, posiblemente debido a un cableado incorrecto de las neuronas receptoras olfativas de reciente proliferación en el bulbo olfatorio, pero también han sido informados por pacientes con disfunción olfativa sinonasal y postraumática. Esta disfunción olfativa sinonasal, otro término que tuve que buscar, se refiere a los senos paranasales y la nariz. Una categoría distintiva de deterioro olfativo cualitativo son las quejas sobre una percepción olfativa subjetivamente mejorada, denominada intolerancia química a los olores. La intolerancia a los olores se manifiesta con la sensación de malestar, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para respirar, en presencia de olores ambientales cotidianos. Los tipos de funciones y deterioros olfativos se resumen en la figura 1. Entonces aquí está, es como una especie de tablita. Entonces aquí nos explican lo que están hablando. La hiperosmia es cuando huelen mucho, la normosmia es normal, la hiposmia una pérdida del olfato, anosmia no hay olfato, parosmia es que es una distorsión del olfato, la fantosmia se refiere a que es alucinación olfativa y ya la intolerancia al olfato. Entonces dice, prevalencia de pérdida olfativa. Un metaanálisis que resume los resultados de 25 estudios epidemiológicos, incluyendo una población de 175.073 participantes de entre 18 y 101 años, con una edad media de 63 años y con un 65% de hombres, indica que la prevalencia general de trastornos olfativos es del 22,2%. Con base en los resultados de pruebas psicofísicas, la prevalencia es del 28%. Y con base en los trastornos olfativos autorreportados es del 9,5%. Otros estudios sugieren que la anosmia afecta del 3,6 al 5,8% de la población general, mientras que se estima que la hiposmia está presente en el 13 al 18% de las personas. La parosmia ocurre en el 4,8% de la población general y la fantosmia en el 4,2%. Los trastornos olfativos cualitativos suelen ser comórbidos, del 19 al 34%. Entonces, este comórbido se refiere a 2 o más trastornos por una persona. Quiere decir que una persona puede tener fantosmia y también puede tener otra disfunción. Entonces dice, la brecha entre la pérdida olfativa autorreportada y los resultados de las pruebas de diagnóstico psicofísicas indica que muchas personas tienen un sentido del olfato distorsionado, pero aún consideran que su olfato es normal. Los estudios sobre la calidad de vida en pacientes con pérdida olfativa a menudo están sesgados
ya que los participantes de estos estudios se reportaron a las clínicas de otorrinolaringología, decidieron buscar ayuda médica porque la pérdida olfativa se ha vuelto molesta y quieren eliminarla de sus vidas. Pero, dado que el olfato es el menos valorado de los sentidos, es probable que algunas personas no se den cuenta de que se están perdiendo olores. De hecho, la evidencia empírica muestra que hay personas en la población general que califican su sentido del olfato como normal, mientras que las pruebas psicofísicas sugieren anosmia o hiposmia, y para quienes la falta de sensación de olor no es angustiante. Entonces, mucho cuidado, el sentido del olfato no es, o sea, si tenemos nariz, si tenemos bulbo olfatorio, si tenemos mucosa y tenemos la conexión el nervio craneal 1 directamente conectado al cerebro y al sistema límbico, es por algo. Esto no es un invento, y esto también lo relacionaban en un libro de que a nosotros como que nos alejaron de los olores, de las plantas, de los aceites, de los aromas. Algo muy malo pasó, algo muy turbio. Entonces la necesidad de estos artículos, de estas divulgaciones, de los aceites, de los desarrollos naturales, es que volvamos a conectarnos con las plantas, a recuperar la conexión con el sentido del olfato, porque está perdida. Dicen que el olor de, por ejemplo, Estados Unidos es no oler a nada, es el olor de los gringos, es productos para la higiene, para que no huela a humano. Y así pasa también en Europa y en muchos lugares, porque nos están alejando de lo natural. Y esa es la importancia de recuperar el olfato, y que nos va a servir mucho en la alimentación. Entonces sigamos leyendo. Dice: las estimaciones epidemiológicas de las disfunciones olfativas varían en función de la demografía de la muestra, la definición de deterioro y los métodos de medición. Los déficits olfativos son más frecuentes en hombres y en personas mayores. La infección previa por COVID-19 también aumenta la probabilidad de disfunción olfativa, ya que entre el 5 y el 10% de los pacientes con pérdida olfativa asociada a la COVID-19 no se recuperan por completo. Entonces dice: consecuencias de la pérdida olfativa en la vida diaria. Voy a tomar agua porque esto es... Dice: los pacientes con pérdida olfativa refieren quejas en áreas que reflejan las funciones del olfato, como la nutrición, el funcionamiento social y psicológico y la exposición a riesgos ambientales. A continuación, detallamos estas dificultades y resumimos la magnitud del efecto de estas quejas según los estudios respectivos en la figura 2. Según la magnitud del efecto mencionado en los artículos publicados en la última década, las consecuencias de la pérdida olfativa permean muchos ámbitos de la vida diaria, pero su impacto no es debilitante. Entonces, bueno, aquí está el que quiera conocer más del artículo, está disponible en la base de datos Oxford Academic. Aquí nos hablan más de cómo los artículos que han referido, por ejemplo, malnutrición, también depresión, ansiedad, satisfacción sexual, daño ambiental, los artículos que han hecho. Bueno, eso es un diagrama un poquito complejo, pero vamos a la información que más nos interesa, que son las consecuencias para la nutrición y la conducta alimentaria. Entonces dice: anosmia e hiposmia. Los olores de los alimentos desencadenan el apetito e impulsan las conductas alimentarias. Entonces, oigan, pues, qué pena. Los olores de los alimentos desencadenan el apetito e impulsan las conductas alimentarias. En pacientes con pérdida olfativa se ha descubierto que el olfato retronasal,
Cuando hablamos de retronasal, recordamos que es cuando es el aroma de la boca y la nasofaringe. Y que este olfato de la boca y de la nasofaringe contribuye más a la calidad de vida que el olfato ortonasal, que es directamente de la nariz, lo que señala el papel fundamental del olfato en la apreciación de los alimentos. Estamos hablando que al mascar, al consumir, al llevar los alimentos a la boca, esas sustancias volátiles se están evaporando y están llegando a la mucosa nasal y también se están disolviendo en la saliva y me están activando el gusto. Entonces todo esto es una experiencia, una quemestesis que me genera placer, ardor, dolor y entonces la importancia del aroma. Dice que la pérdida del olfato a menudo tiene consecuencias negativas en la ingesta de alimentos y el equilibrio energético, lo que lleva a cambios de peso no uniformes. Cuando la comida pierde sabor, algunos pacientes que sufren de pérdida del olfato pierden el interés en comer y reducen el consumo de alimentos. Algunos temen consumir alimentos podridos porque no pueden evaluar la frescura de los alimentos con precisión. Estos cambios en los hábitos alimentarios pueden causar pérdida de peso y desnutrición, siendo esta última prevalente en la población geriátrica. Pues claro, porque si ya estamos muy avanzados en edad y de pronto ya la comida no nos sabe ni nos huele como antes, entonces se deteriora la calidad de vida y por eso las personas adultas son las que más necesitan ese tipo de productos de estimulación del olfato y vamos a seguir viendo lo que dicen ellos. Entonces dice que estos cambios en los hábitos alimentarios pueden cambiar a pérdida de peso y desnutrición. Otros pacientes con pérdida del olfato pueden ganar peso al aumentar la ingesta de alimentos y consumir más productos azucarados y grasos para compensar la falta de percepción del aroma. Entonces imagínense, ya no me huele ni me sabe tanto, ya no me huele a comida, entonces ¿qué hago? Me saturo en azúcar y eso es lo que está pasando, eso es lo que están reportando acá, azúcar y grasas para compensar la falta de percepción del aroma. Algunos estudios no arrojan resultados significativos sobre el cambio de peso en relación con la pérdida olfativa, probablemente porque los dos mecanismos se cancelan mutuamente. Cambio de peso y pérdida olfativa, entonces ya están ahí muy vinculados. Comer es un acto social, por ejemplo, reunirse con familiares y amigos, preparar comidas juntos y salir a restaurantes, cafés o bares. La pérdida olfativa priva a pacientes de la participación activa en estas actividades, lo que resulta en angustia y sensación de anhelo y depresión. Entonces ahí, para esas personas, ideal el antiinsomnio, antiansiedad, para que esté calmada, tranquilo, o romero como un antidepresivo, muy chévere. Sigamos. Con la pérdida olfativa, la calidad de vida relacionada con la comida disminuye. Comer se convierte en sustento despojado de su alegría. Los pacientes con anosmia informan que evitan cocinar. Sus decisiones relacionadas con la elección de alimentos se vuelven más complicadas. La confianza en sus propias habilidades culinarias se debilita y los resultados de la cocina se vuelven menos predecibles. En consecuencia, los pacientes comienzan a ver la cocina como una actividad no satisfactoria y señalan la incapacidad de preparar nuevas comidas con éxito. Esto es malo, o sea, esto me está afectando la calidad de vida, porque es que la anosmia es nacer sin olfato, entonces es muy difícil, pero dicen que es más difícil, más adelante lo vamos a ver, dicen que es más difícil
nacer con olfato y perderlo en la vida a sufrir de anosmia, que es nacer sin olfato, porque nunca conoció el olfato. Entonces es más difícil perderlo. Entonces ahora que lo tenemos hay que estimularlo y valorarlo y potenciarlo. Ahora dice, las estrategias de afrontamiento para apreciar la comida y las bebidas incluyen un cambio hacia alimentos ricos en textura para aumentar las sensaciones orales. El uso de capsaicina, un componente activo de los chiles que produce una sensación de ardor, puede ayudar a los pacientes con pérdida olfativa a aumentar la percepción y disminuir el uso de sal. Una iniciativa importante que ya está progresando es la educación culinaria adaptada a las personas que sufren trastornos olfativos. A las personas que sufren pérdida del olfato se les instruye sobre cómo hacer que su comida sea más interesante y estimulante, a la vez que la mantienen saludable y nutritiva. El libro de cocina relacionado con el curso presenta recetas de comidas ricas en texturas a diferentes temperaturas. También se sabe que los pacientes con anosmia desarrollan mecanismos compensatorios para ayudar en la falta de percepciones quimiosensoriales relacionadas con los alimentos. Se ha demostrado que escuchan mejor el nivel de carbonatación del líquido, lo que proporciona una sensación trigémina más rica en comparación con las personas con un sentido del olfato normal. Entonces hay que entender esto. ¿Qué pasa? Que las personas que tienen falta del olfato desarrollan como una mejor audición, porque aquí hablan de oyen. Dice que escuchan mejor el nivel de carbonatación del líquido. O sea, que como que escuchan que eso se gasifica y que es una sensación más rica, una sensación trigémina. Una sensación trigémina se refiere al nervio, al trigémino que está aquí como en la cara. Entonces hay una sensación ahí que sustenta, pues, como que sustenta ahí pues la falta de olfato. Entonces, bueno, dice parosmia y fantosmia. La parosmia y la fantosmia tienen consecuencias bastante uniformes en la conducta alimentaria, ya que los pacientes suelen experimentar distorsiones negativas de la percepción de los aromas. Describen las sensaciones olfativas y bucales relacionadas con los alimentos como repugnantes, horribles y metálicas, lo que les lleva a evitar la comida. Algunos pacientes con parosmia mencionan salir de casa mientras se prepara la comida para evitar sensaciones olfativas repulsivas que suelen surgir al asar o calentar alimentos. Entonces, esto es delicado. Personas que sufren parosmia, vemos cómo les toca. Consecuencias para el bienestar social y psicológico. Anosmia e hiposmia. Los trastornos olfativos se acompañan de síntomas depresivos en el 36 al 76% de los pacientes, dependiendo de la etiología de la pérdida olfativa, de forma dosis dependiente. Los pacientes con pérdida olfativa presentan un procesamiento central reducido de los estímulos emocionales. En la anosmia congénita, el 29% de los casos se asocian con depresión leve o grave. En pacientes cuyo sentido del olfato mejoró durante el llamado entrenamiento olfativo, una exposición regular e intermitente de 12 semanas a un conjunto de 4 olores: rosa, eucalipto, limón y clavo, se ha observado un alivio de los síntomas depresivos. Oiga, 4 meses de terapia olfativa con rosa, eucalipto, limón y clavo ayudó a evitar esa depresión en personas con pérdida del olfato. 2 vías mutuamente no excluyentes explican los mecanismos que vinculan la pérdida olfativa y la depresión. En primer lugar, la pérdida olfativa se asocia con la pérdida de una fuente de sensaciones placenteras, como la apreciación de la comida. La mayor inseguridad social
y la pérdida de alegría en los aspectos sociales de comer pueden además conducir al aislamiento social, potencialmente acelerado por las preocupaciones sobre la propia profesión. Este detrimento en la calidad de vida relacionada con el olfato puede aumentar los síntomas depresivos. En segundo lugar, el funcionamiento cerebral alterado después de la pérdida olfativa puede afectar el procesamiento de las emociones. Estudios en animales, por ejemplo, mostraron que la pérdida olfativa reduce las proyecciones hacia la amígdala, una de las principales áreas cerebrales de procesamiento de las emociones. En consonancia, los pacientes con pérdida olfativa evalúan las imágenes emocionales como menos salientes y muestran respuestas cerebrales disminuidas al verlas. Curiosamente, el tamaño del bulbo olfatorio se relaciona inversamente con la depresión e incluso predice el éxito de la psicoterapia. Entonces, oigan, pues, quiere decir que si yo tengo un bulbo olfatorio muy grande, quiere decir que tengo una depresión muy alta. No, se relaciona inversamente. Si tengo un bulbo olfatorio muy pequeño, quiere decir que tengo una gran depresión, una alta depresión. Pero si tengo una baja depresión, quiere decir que tengo un bulbo olfatorio muy grande, estoy oliendo mucho, entonces estoy alegre. Bueno, en algunas etiologías del trastorno olfativo, las enfermedades respiratorias moderan la relación entre la depresión y el olfato. Además, otros trastornos mentales como la esquizofrenia están relacionados con los trastornos olfativos. La pérdida olfativa afecta la calidad de vida menos que la ceguera o la sordera, pero está algo relacionada con el distrés psicológico, la depresión y la soledad. Esta relación está mediada por la disminución temporal del olfato, y los pacientes con pérdida olfativa repentina como la debida a la COVID-19 tienen un mayor riesgo de distrés psicológico. Los comportamientos alterados en las áreas afectadas por los trastornos olfativos, junto con la sensación de estar perdido y sorprendido por el trastorno repentino del olfato, a menudo dan lugar a la sensación de no ser comprendido completamente por los familiares y amigos cercanos. Sin el sentido del olfato, es más difícil iniciar y mantener amistades y relaciones románticas. La anosmia se relaciona con una vida sexual menos satisfactoria, especialmente en hombres y en personas con relaciones románticas estables. La pérdida olfativa impone ansiedad. Una de las esferas que reflejan una ansiedad elevada es la comunicación química social. La incapacidad para oler dificulta el control sobre el olor corporal y plantea preocupaciones sobre la percepción de los demás. Para los padres con trastornos del olfato, estas preocupaciones se extrapolan a los niños. En consecuencia, los pacientes que sufren pérdida del olfato pueden exagerar rutinas de higiene personal, lavándose varias veces al día o sobredosificando los cosméticos perfumados para enmascarar la posible aparición de olor corporal desagradable. Algunos de ellos se retiran de eventos sociales para evitar ser detectados por el olor corporal. La vida profesional puede verse afectada negativamente por la pérdida del olfato. Entre el 3 y 8% de los pacientes se quejan de su rendimiento laboral tras la pérdida del olfato. Las ocupaciones especialmente afectadas por este trastorno son las del cuidado de personas, como enfermeras y educadoras de guardería, pero también bomberos, cocineros, perfumistas y sumilleres. Este
Sumilleres, no lo conocía, busqué, dice que es una persona experta en vinos y en otros licores. Hasta el 60% de los pacientes refieren la necesidad de adaptar su puesto profesional a su condición, mientras que el 5% refiere la necesidad de cambiar de carrera. Entonces ahí está. Esto era anosmia e hiposmia, pérdida leve del olfato o pérdida total del olfato, y cómo afectaba la calidad de vida. Ahora, la parosmia y la fantosmia. Dice, los pacientes con trastornos olfativos cualitativos admiten que les disgusta el olor de su pareja y evitan compartir esta lucha con ella para no herirla. En casos extremos, los pacientes informan, por ejemplo, abandonar las citas debido a la falta de control sobre su olor corporal y la incapacidad de imaginar cómo huele una pareja potencial, o sensaciones alteradas de intimidad debido a la incapacidad de oler el olor corporal de una pareja o a que el olor corporal de la pareja se vuelva perturbador. En sus declaraciones, los pacientes con trastornos olfativos cualitativos a menudo señalan que no pueden compartir estos sentimientos con su pareja, ya que admitir que les disgusta el olor de su pareja les haría daño. Complejo, pero sucede y aquí lo están reportando. Consecuencias para la seguridad personal y la exposición a eventos peligrosos. Seguridad personal y eventos peligrosos. La anosmia e hiposmia. La pérdida olfativa expone a las personas al riesgo de inhalar toxinas y no detectar fugas de humo o gas. Los eventos peligrosos de posible intoxicación ocurren en pacientes con anosmia de 2 a 3 veces más a menudo que en personas sin deterioro olfativo. En consecuencia, los pacientes con trastornos del olfato sienten ansiedad por quedarse solos en casa. Para hacer frente a las dificultades para detectar amenazas ambientales, los pacientes con pérdida del olfato desarrollan ciertos comportamientos protectores, como la atención específica de no dejar la plancha sola o consultar a otros miembros del hogar sobre la frescura de los productos alimenticios. También se ha observado un mayor estado de alerta ante las expresiones faciales de miedo, ira y disgusto en individuos anósmicos, y se ha concluido que pueden estar más atentos a las señales sociales y visuales de los olores desagradables en el entorno. Es claro, si tengo una pérdida del olfato, puedo ver si a mi alrededor están tapándose la nariz, oliendo feo, y ahí me voy a dar cuenta de que, claro, entonces eso fue lo que analizaron. Medición de la calidad de vida en los trastornos olfativos. Ya casi terminamos. Dice, muchos estudios sobre trastornos olfativos se centran en la calidad de vida general, que a veces puede ser difícil de examinar desde la perspectiva de los trastornos olfativos, ya que las preguntas no abordan actividades que involucran directamente la nariz. Existen varios cuestionarios dedicados a la calidad de vida en trastornos olfativos para diferentes grupos de pacientes. Entonces, bueno, acá hay un resumen de los métodos para medir la calidad de vida con base en el olfato. Hay encuestas, cuestionarios y bueno, vamos entonces aquí a la calidad de vida relacionada con la disosmia a lo largo de la vida. Niños y adolescentes. Nuestra comprensión de la prevalencia de los trastornos olfativos en la población pediátrica y sus consecuencias para los niños aún está lejos de ser completa. A pesar de la creciente evidencia de altas habilidades olfativas en niños y la funcionalidad del sistema olfativo desde el nacimiento, comprendemos poco el impacto que tienen los olores en los niños y si la pérdida olfativa tiene implicaciones en su calidad de vida. Dado que los niños y adolescentes son una minoría de los pacientes con pérdida olfativa derivados a las clínicas de otorrinolaringología,
2 a 4% de todos los pacientes, se puede esperar que la pérdida olfativa sea menos frecuente en la población pediátrica, pero también puede pasar desapercibida. Es plausible que los niños se adapten rápidamente al trastorno del olfato y no informen de sus problemas de olfato a sus padres ni a los profesionales sanitarios. Hasta donde sabemos, esta suposición no se ha comprobado empíricamente. Se necesitan más estudios desde la perspectiva de niños y adolescentes con pérdida del olfato para comprender las consecuencias de los trastornos del olfato en su vida diaria, incluyendo la consolidación familiar, las relaciones con los iguales y los efectos en el funcionamiento emocional cognitivo. Entonces, claro, si tengo un niño y veo que está comiendo mal, que está flaco, que tiene pérdida de peso, que tiene depresión, no está mal que le mandemos a hacer unos exámenes para ver cómo está el olfato, porque aquí, como lo dicen, ellos se pueden acostumbrar a no sentir el olfato, a no reconocerlo, y pues no lo van a extrañar. Entonces hay que ser conscientes de que esto también afecta. Y ahora en los adultos, los trastornos olfativos son más notorios en el subgrupo de personas acostumbradas a una función olfativa muy buena, individuos jóvenes y sanos, y en el subgrupo que valora mucho su sentido del olfato, que son las mujeres más jóvenes. De hecho, los pacientes más jóvenes con pérdida olfativa y las mujeres refieren una menor calidad de vida relacionada con el olfato. La pérdida repentina de la capacidad de percibir olores es más difícil de adaptar en comparación con la anosmia congénita. Eso era lo que decía ahora. Aquí lo están definiendo. La pérdida repentina, como pasó en el COVID, de la capacidad olfativa es más difícil de adaptar en comparación a nacer sin olor. Entonces es muy complejo. Esto es particularmente evidente entre los adultos que han perdido repentinamente el sentido del olfato debido a la COVID-19. Por el contrario, algunas personas prácticamente no pueden oler, pero aún consideran su olfato normal y no notan el déficit. El desconocimiento de la pérdida olfativa se debe principalmente a la edad y a menudo pasa desapercibido tras la aparición de otras afecciones de salud. Las personas con pérdida olfativa no detectada que no han sido reclutadas en la clínica de otorrinolaringología reportan una calidad de vida similar y síntomas depresivos que las personas con normosmia, pero presentan capacidades cognitivas ligeramente inferiores, posiblemente relacionadas con la asociación entre la pérdida olfativa y la disfunción cognitiva. Entonces, prácticamente nos hace brutos lo que dijeron ahí, esto último: perder el olfato, un déficit olfativo, nos genera disfunción cognitiva. Adultos mayores. Las personas mayores suelen informar que su visión y audición disminuyeron considerablemente en comparación cuando eran jóvenes. Sin embargo, también informan un sentido del olfato no afectado. Esto es sorprendente, ya que la edad es la causa número 1 de los trastornos olfativos. Este resultado ejemplifica la poca atención que reciben los trastornos olfativos de evolución lenta. Las personas con pérdida olfativa repentina, como en los casos virales o traumáticos, informan un mayor deterioro. Debido al desarrollo gradual, los déficits olfativos pueden pasar desapercibidos, exponiendo a las personas mayores a peligros ambientales y accidentes domésticos relacionados con intoxicación respiratoria o intoxicación alimentaria. Entre las personas mayores de 70 años, del 20 al 31% no pueden detectar olores a humo y gas natural. Los trastornos olfativos que surgen con el envejecimiento pueden contribuir a una mala alimentación, especialmente en mujeres que presentan deterioro olfativo moderado o grave. En la población geriátrica,
la pérdida olfativa también se ha relacionado con una menor variabilidad de los alimentos elegidos. Las consecuencias de la pérdida olfativa del funcionamiento social y la depresión también se amplifican con el envejecimiento. Entonces imagínense lo duro que es llegar a la vejez, uno perdiendo el olfato y que le sirvan a uno papa, arroz, zanahoria, que son comidas casi sin aromas. Entonces vamos perdiendo el olfato, vamos perdiendo las capacidades cognitivas y nos vamos volviendo unos entes no presentes. Pero entonces ahí están las estrategias de tratamiento y afrontamiento de los trastornos olfativos. Acá está la solución. Aquí llegamos, vamos a ver. Como ya concluimos en revisiones anteriores sobre la calidad de vida en los trastornos olfativos y encontramos confirmado con la literatura actualizada de la última década, la pérdida del sentido del olfato impacta negativamente la calidad de vida, expone a los pacientes con anosmia o hiposmia a peligros ambientales, los priva de los placeres de la comida y dificulta las interacciones sociales. Los trastornos olfativos no son irreversibles. Existen múltiples opciones de tratamiento. Se ha demostrado que el entrenamiento olfativo es un método de tratamiento eficaz en múltiples etiologías de pérdida olfativa, incluyendo la pérdida olfativa postraumática y postinfecciosa. El entrenamiento olfativo puede recomendarse a personas con puntuaciones iniciales más bajas, pero que conservan cierto grado de función olfativa para percibir los olores que inhalan 2 veces al día. Las personas que comenzaron a recuperar la función olfativa y manifestaron parosmia también probablemente se beneficiarán del entrenamiento olfativo. Además del sentido del olfato, el entrenamiento olfativo puede beneficiar las funciones cognitivas y emocionales, especialmente en la población geriátrica, lo que en última instancia debería mejorar la calidad de vida. Curiosamente, ellos no lo nombraron el sistema límbico. Algo pasa aquí con Oxford que no lo tienen presente, pero dice que esto va a las emociones y a las funciones cognitivas, que es el núcleo del cerebro, que está conectado con el bulbo olfatorio, y que ahí es cuando incluyen todos estos aromas, todas estas plantas, todas esas sustancias volátiles e hidrosolubles tan importantes que generan placeres gaseosos, no peligros, sino placeres, porque es que los peligros son los que no detectan ya los geriátricos, como el humo o el gas. Y aquí, volviendo a los tratamientos, dice: los pacientes que informaron la mayor reducción en la calidad de vida debido a los trastornos olfativos son los más motivados para realizar un régimen de entrenamiento olfativo, pero la falta de una mejoría notable en un corto periodo de tiempo es la razón principal por la que los pacientes abandonan el procedimiento después de aproximadamente un mes. Entonces imagínense, ellos recomiendan 4 meses de terapia olfativa para no perder el olfato, y después de un mes, como no ven resultados, se aburren y se salen, porque es que ese es un problema que tenemos los humanos. Queremos aromas intensos y efectos rápidos. De ahí nacieron mis aceites sustanciales hidrodestilados que no generan un olor intenso ni un efecto rápido, pero me generan un aroma y un sabor más amigable, más agradable, que lo puedo disfrutar a cualquier momento del día. Pero entonces, bueno, por lo tanto, las recomendaciones médicas para el entrenamiento olfativo deben ir acompañadas de un mensaje claro de que el método solo es eficaz cuando se realiza regularmente durante al menos 12 semanas. El tratamiento farmacológico también está disponible para pacientes que sufren de pérdida olfativa, a la espera de un examen riguroso en investigaciones multicéntricas doble ciego apropiadas. La evidencia preliminar muestra efectos terapéuticos en la disfunción olfativa debido a varias causas. Por ejemplo,
citrato de sodio, vitamina tópica, zinc o acupuntura. Además, se recomiendan corticosteroides intranasales y sistémicos, cirugía o anticuerpos monoclonales para pacientes con pérdida olfativa resultantes de enfermedad sinusal. Además de estas formas de tratamiento que se han utilizado durante años, a veces con una eficacia limitada, actualmente se están investigando varias opciones terapéuticas nuevas. Incluyen inyecciones de plasma rico en plaquetas en la hendidura olfatoria o la administración tópica de teofilina. Actualmente se están realizando trabajos sobre los efectos de la estimulación eléctrica transcutánea para aumentar el entrenamiento del olfato. Los aspectos más futuristas de la terapia incluyen trabajos sobre implantes olfativos, en analogía con los implantes cocleares, o el trasplante de la mucosa olfatoria. Sin embargo, los datos de la encuesta a pacientes mostraron que las opciones de tratamiento más utilizadas, esteroides nasales y orales y entrenamiento del olfato, son percibidas como poco o nada efectivas por la mayoría de los participantes. Por lo tanto, una edad más joven pareció ser el principal predictor del éxito del tratamiento. Pues claro, por ahí está de moda una frase que ve uno en Instagram, es que cuando alguien se está ahogando no es momento de enseñarle a nadar. Pues claro, cuando uno ya está viejito no es momento de enseñarle a ver los aromas. Por eso estos artículos, por estas divulgaciones, necesitamos empezar a oler estas plantas, a consumir estos productos, a estimular nuestro olfato, nuestro gusto, nuestra quimestesis, nuestro sistema límbico, para mejorar todo. Por lo tanto, las opciones de tratamiento deben adaptarse a la edad del paciente y también a la causa de la pérdida olfativa para garantizar la máxima eficacia, y se necesita más investigación para identificar mejor los mecanismos del deterioro quimiosensorial. La mayoría de las personas se adaptan al déficit quimiosensorial y su calidad de vida mejora con la duración de la disfunción, mientras que la importancia del olfato disminuye. Las estrategias de afrontamiento pueden orientarse durante la psicoterapia, que ha demostrado ser una intervención eficaz para reducir la ansiedad y la depresión en personas con deficiencias sensoriales en los dominios visual y auditivo. Se necesita evidencia empírica sobre las disfunciones olfativas. Ya vamos a acabar. Último parrafito. Dice: los grupos de apoyo también pueden resultar útiles para adaptarse a la pérdida del olfato. Existen organizaciones no gubernamentales dedicadas a los trastornos olfativos. Chrissy Kellyon Smell and Taste Association of North America, Fifth Sense, o el recientemente inaugurado Centro Nacional del Olfato y el Gusto de los Institutos Nacionales de la Salud. En las sustancias de las plantas, estimulen su cerebro. Escuchen esto con atención. Esto no es para que sea viral. Yo tampoco quiero ser viral con estos videos. Esto es para que las personas que les gusta la ciencia, que les gusta el conocimiento, que son curiosas intelectualmente, aprendan, divulguen también. Si quieren apoyar estos videos, adquieran, inviertan en estos maravillosos aceites, denle like al video, comparta. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias a los que se conectaron: Alejandra, Rodrigo, Paula, Marta, Lorena, Ani, Diana, Connie, Manuela. Muchas gracias, cuídense mucho y ojalá les haya servido la información.